Seguimos con lo del teorema de estabilidad general. Entonces decíamos prácticamente que de otra manera un sistema es estable si todos los polos se sitúan en el semiplano izquierdo del plano real imaginario. Es decir, que todas las raíces de la ecuación característica están situadas o graficadas o puestas en localización en el semiplano izquierdo de ella. Para ello voy a explicarlo más detenidamente con una gráfica. Siempre tenemos en cuenta que el teorema general es que el sistema lineal va a ser estable siempre que sus raíces se sitúen en ese semiplano izquierdo. Y ya sabíamos que la ecuación característica es de la que viene la función de transferencia y por lo tanto vamos a tener el plano real imaginario. Si nosotros miramos estas raíces, S2 y S2 asterisco o S1, son raíces que se encuentran en el semiplano izquierdo del plano real imaginario. Y si miramos las gráficas, son gráficas que van a estados estables o acotados para la función de transferencia. Mientras que las gráficas que vemos en S4, S4 asterisco y S5 son gráficas que salen de control, es decir, que cuando t tiende a infinito, ellas tienden también al infinito, no tienden a un valor. Es decir, son funciones que no están estables cuando son raíces que caen en el semiplano derecho. Pero si vemos en el eje imaginario, lo que nos encontramos a S3 y S3 asterisco son funciones que tienen frecuencia. Esas funciones que tienen una frecuencia se van a analizar con estudios en la frecuencia. Y S6 es una función que está en el origen, con respuesta en el origen, y es una función estable al 100%. Entonces, con este teorema de estabilidad, si nosotros vemos los procesos, vamos a ver que a veces tienen funciones de grado 8, de grado 10, de grado 15. Podemos ver más que todo en los procesos que son por etapas, como las extracciones, las lixiviaciones, las destilaciones o los reactores en serie. Son reacciones de etapa, los evaporadores, y ellos van generando varios grados de la función de transferencia. Eso generando una ecuación característica de grado a veces hasta 12, 15. Y resolver esos polinomios por métodos algebraicos o numéricos se hace muy largo. Por lo tanto, podemos tener otras técnicas que nos ayuden a ver esta estabilidad donde todas las respuestas caigan en el semiplano izquierdo. Y eso va a ser por técnicas para estudiar o determinar la estabilidad, que puede ser por el criterio de Root o por Root locus, que es la localización de raíces. Vamos a ver que el criterio de Root es un arreglo que se hace con los coeficientes de la ecuación característica y prácticamente es un cálculo aritmético para determinar estabilidad por medio de esos coeficientes. Mientras que la localización de raíces es un método gráfico que también con la ecuación característica sirve bastante para localizar las raíces, pero este nos ayuda a sintonizar parámetros del controlador en muchos casos. Vamos a hablar primero del criterio de Root. Para empezar a usar el criterio de Root, lo primero que debemos de tener es la ecuación característica puesta en forma canónica, donde su coeficiente principal sea mayor que 0. Si no es mayor que 0, lo que hacemos es que multiplicamos por menos 1 en ambos lados y hacemos al coeficiente mayor que 0, es decir, positivo. El segundo paso es ver si todos los coeficientes son positivos, para que podamos evaluar el arreglo de Root. Porque si uno de estos coeficientes de la ecuación característica es negativo, es un indicio de que definitivamente el sistema es inestable, si uno de estos coeficientes es negativo. Ahora, vamos a empezar a construir el arreglo y si nosotros tenemos, por eso es importante poner esto en forma canónica en la ecuación característica y que todas sean positivas, porque el grado del polinomio de la ecuación característica va a ser el número de filas más 1 que tendrá
el arreglo. Y las primeras dos filas las vamos a agregar de esta manera, suponiendo que la ecuación característica que vamos a tomar ahora es de grado 7, es decir que tiene 8 filas. Las primeras dos filas van a ser con los coeficientes del polinomio, donde la primera fila prácticamente se van a escribir los coeficientes con número positivo, con número par, es decir, hay que colocarle bien los números a esto, donde 0 lo vamos a tomar como un número par y vamos a poner 0, 2, 4 y 6. Y los coeficientes impares van a ir en la fila número 2, donde sería A1, A3, A5 y A7. Después de esto, terminamos llenando las 8 filas para completar el arreglo de Ruth. Pero ¿cómo se calculan todos los demás coeficientes? Vamos a irlos explicando. Vamos a ver para el caso de B1. Para el caso de B1 yo debo de tomar estos 4 elementos que están por encima de él. Es decir, A0, A1, A2 y A3. Y lo que voy a hacer para el cálculo de él es que A1 por 2 menos A0 por 3. Y lo voy a dividir entre A1, es decir, el término que está en esquina inferior derecha de esos 4 elementos. Después sigo para el cálculo de B2, que sería este de acá, y si observamos, no vamos a tomar los 4 elementos de acá, sino que siempre queda fijo estos 2 elementos y se toman los otros 2 de la columna siguiente al coeficiente que vamos a calcular. En este caso sería A0, A1, A4 y A5. Y vamos a usar la misma técnica, A1 por 4, A0 por 5, entre A1, que sería el término del lado izquierdo inferior de los 4 elementos arreglados así, como lo vemos acá. Entonces vamos a ir viendo que siempre vamos a tomar esto. Si hacemos para B3, este queda fijo y tomaríamos A6 y A7. Vamos a ver para otros elementos. Miremos para B3, como había dicho, cojo A6 y A7. Para C1, si tomo A1, B1, A3 y B2, ahora vieron en la cuarta fila, ahora sí involucro a los términos en B. Y siempre, miren, este entre A1 y este entre B1, que es el elemento de la parte inferior izquierda. Para C2, miren, A1, B1, A5 y B3, como lo vemos en los recuadros azules. Miremos el caso de E1, de E2. E2, cojo C1, D1 y C3 y acá no hay elemento. Pero como no hay elemento, lo pongo con un 0. Y así calculo todo el arreglo de Ruth. Ahora, los teoremas para determinar estabilidad son: si todos los elementos de la primera columna, que serían todos estos elementos, son positivos y no ceros, el sistema es estable. Con esto vamos a refutar que el sistema tiene estabilidad. Cuando toda esta primera columna, todos los coeficientes, todos los números sean positivos y no ceros. Y otra cosa que podemos ver es que el número de raíces con parte positiva en el plano real imaginario son el número del cambio de signos en la primera columna. Supongamos, vamos a ver ese teorema número 2. Si yo tengo positivo A0, positivo A1, B1 positivo y C1 negativo, acá hubo un cambio de signo entre C1 y B1. Entonces tenemos una raíz que está en el semiplano derecho, que hace inestable a nuestra función. Después viene C1 negativo, D1 negativo, E1 negativo y F1 positivo, es decir que acá tenemos otra raíz. Este nuevo cambio de signo hace que haya otra raíz que nos genera inestabilidad y esa raíz se encuentra en el semiplano derecho. Ahora vamos a hablar sobre el root locus y la localización de raíces. Para eso vamos a usar siempre la función de transferencia y vamos a sacar nuestra ecuación característica, que sería esta que tenemos acá abajo.
colocando al G del horno, G de medición y G sub B como sistemas de primer orden y al controlador como un controlador proporcional. Es decir, que vamos a tener un parámetro de sintonización. Y nuestra ecuación característica va a ser así, donde nosotros con esta ecuación característica vamos a ver que tenemos un polinomio de grado 3 y si le damos valores a la ganancia del sistema y a todas las constantes de tiempo, el único parámetro que nos va a quedar como variable es k sub c y la variable de dominio que es s. Entonces nosotros lo que podemos hacer con la localización de raíces es asumir el valor de k sub c para calcular varias raíces y así obtener una gráfica que nos va a decir dónde están localizadas todas esas raíces y cuál es el parámetro límite de Kc que hace el sistema inestable. Acá tenemos un K de 60 y como K lo tengo como K asterisco igual a K por Kc y K es 6, entonces en Kc igual a 10 tenemos que es el máximo valor que puede tomar el controlador para generar una respuesta estable, sin incluirlo a él. Para esto nos sirve Rule Locus, prácticamente para sintonizar, utilizando estas gráficas, sintonizar los parámetros del controlador. Ahora imaginémonos que la ecuación característica siempre tiene un parámetro de Kc y es 1 más G sub C, G sub B, G sub H y G sub M, como lo hemos visto en el diagrama de bloques que hemos hecho. Pero a esta multiplicación le vamos a llamar función de transferencia de lazo abierto, donde esa función de transferencia de lazo abierto puede tener un numerador y un denominador, que a su vez puede tener ceros y polos, pero estos no son de relación directa a los ceros y polos que estaban descritos en ecuación de transferencia total del sistema. Recuerden que acá solo estamos hablando de la función de transferencia, es decir, de fragmentos de ella, con la ecuación característica y ahora de la ecuación característica un fragmento que se llama función de transferencia de lazo abierto. Si nosotros solo tenemos un parámetro de sintonización como ser el Kc, vamos a ver que la función de transferencia de lazo abierto no tiene ninguna función en el numerador. Por lo tanto, la función de lazo abierto, para el caso de la ecuación característica, no tendrá prácticamente ceros. Y los Rule Locus que tenemos serán de la siguiente manera. Para sistemas de primer orden, lógicamente tienen un polo y siempre van a llegar a ser estables en el infinito. Cuando tenemos un sistema de segundo orden, en la función de transferencia de lazo abierto, el Rule Locus, si vemos, tenemos dos polos y esos polos se unirán para dejarnos una función totalmente estable. Pero ya un sistema de tres polos en la función de lazo abierto, vamos a ver que ella sí puede preceder a una función que puede tener unos parámetros límites de estabilidad, que serían los puntos ya cruzando el eje imaginario. Ahora, si nosotros a la ecuación característica le agregamos parámetros, otro parámetro como ser el tiempo de reset o integral, vamos a ver que esa función de transferencia de lazo abierto, ahora en el numerador sí que vamos a obtener una función que nos va a generar ceros. Y la gráfica podría ser de la siguiente manera. Vamos a ver esta primera gráfica que tiene 1, 2, 3 polos y cruzan esos, miren, esos límites de estabilidad. Mientras que si agregamos ese cero que ha sido agregado por el parámetro de tiempo integral a este numerador de esta función de transferencia, el lazo abierto, que es una parte de la función de característica de la función de lazo cerrado, vamos a ver que la gráfica de Rule Locus se ha corrido hacia la izquierda, miren, generando mayor estabilidad. Es decir, que esto también nos refuta que el agregar un parámetro más al algoritmo de control por un controlador proporcional a un controlador proporcional integral hace que
estabilicen mejor la función en mayor número de parámetros. Eso es lo que hace la introducción de ceros a la función de transferencia de lazo abierto para el que lo vemos en el rule locus. Y entonces nosotros vamos a ver que para sistemas de ingeniería química tenemos prácticamente tres tipos de controladores, que es el proporcional, el integral y el proporcional integral derivativo, donde tenemos 1, 2 y 3 parámetros de sintonización. Y como vemos en el proporcional, lo que hacíamos para sintonizar era que asumíamos Ks hasta K sub n y obteníamos el número de raíces hasta llegar del número del polinomio, es decir, 3 raíces, 4 raíces, 5 raíces, hasta llegar al límite del parámetro óptimo de estabilidad. Si nosotros pretendemos sintonizar dos parámetros, prácticamente tenemos una tabla de doble entrada, donde ahora tenemos tau i1, tau i2, tau i3, y vamos a tener grupos de, miren, grupos de raíces para cada una de las gráficas. Miren, ahora en vez de tener una fila de raíces, tenemos grupos de filas de raíces para cada uno de los K, para cada uno de los T1. Es decir, para T1 y podemos tener todos estos grupos de raíces que van a ser para todos los K y vamos a obtener una gráfica con ellos, igual este y este. Y cuando tenemos tres parámetros, prácticamente lo que vamos a hacer es un bloque de información, es decir, como una biblioteca de informaciones, donde vamos a tener bloques para sintonizar tau D, tau I y Kc, y que podemos generar relaciones con todo esto.